noche vamos a dar por terminado el estudio del fruto del Espíritu. Nos falta hablar del dominio propio. Y en griego, dominio propio es ekrateia, dominio propio. Muchas veces pensamos en dominio propio en controlar nuestro carácter ante ciertas situaciones que posiblemente no están de acuerdo a lo que nosotros podemos tolerar. Aleluya. Pero dominio propio tiene una extensión mayor que el dominio de un carácter en un momento dado o ante un evento dado. Ekaretía significa continencia. Dominio propio en griego significa continencia. Es la virtud que uno tiene de dominar deseos, oiga bien, y pasiones. Deseos y pasiones, especialmente apetitos sensuales. Así que muchas veces cuando hablamos de dominio propio no pensamos en que la extensión de la continencia llega hasta las pasiones, especialmente los apetitos sensuales. Ahora bien, la palabra se puede dividir en y en ateía. Si le damos un énfasis etimológico a la palabra en griego, ekrat, esa raíz indica que hay un poder y que hay un señorío. Esa primera parte de esa palabra en griego, ekra, significa poder o señorío y expresa el poder o el señorío que ¿quién tiene? Que uno debe de tener. Ya sea uno mismo sobre su persona o sobre algo. Por lo tanto, cuando unimos ekra con la segunda parte, ateía, significa el dominio que uno tiene sobre sí mismo o sobre algo. Eso es lo que está implícito cuando hablamos de dominio propio. Cuando la palabra se usa en forma de sustantivo, ocurre en el Nuevo Testamento únicamente en 3 ocasiones. Y me gustaría que pudiéramos leer esas tres citas bíblicas donde la palabra eukrateía, o sea, dominio propio, aparece como sustantivo en el Nuevo Testamento. Y es Hechos 24:25, alguien que voluntariamente echado. Hechos 24:25, voluntariamente para bendecir a nuestro hermano Vale. Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. Y voluntariamente, 2 de Pedro 1:6, Delia. Aleluya. Así que cuando tenga la cita de Hechos 24:25, por favor de pasar al centro del pasillo y vamos a leer la misma en voz alta que pueda ser escuchado por todos. Hemos ya hecho referencia a que la palabra en griego significa continencia, no solamente de deseos, sino de pasiones, y también en lo referente a los apetitos sensuales, que la primera parte de la palabra, rak, significa que hay un señorío que es propio, y la otra parte, ateía, significa que es un señorío propio de dominio hacia la persona o hacia algo. Y ahora vamos a considerar las 3 citas bíblicas donde la palabra se utiliza como sustantivo en el Nuevo Testamento, y la primera es Hechos 24:25. ¿Qué dice? Pero el disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahorita vamos a hacer referencia al contenido de lo que Pablo le está diciendo específicamente ¿a quién? A Félix, que me parece que no le gustó mucho lo que escuchó con relación a su dominio propio. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 23. Nuestro hermano Valencia. La santa palabra lee así: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿La 23 nada más, pastor? Gálatas 5:23. ¿Y qué dice el próximo?
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, ahí está implícito el dominio propio. Bien, y Pedro, segunda de Pedro 1:6, Delia, por favor. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Bien, en estos tres versículos, la palabra dominio propio se está usando como sustantivo, de manera tal que está calificando una acción de carácter personal o una acción hacia algo. Ahora bien, cuando vamos al verbo, el verbo ocurre únicamente 2 veces, y en las 2 veces que escribe, quien hace referencia al verbo, y el verbo en griego se lee eurateumai, ese verbo que significa una acción, solamente aparece en 2 ocasiones en los escritos de Pablo, y uno de ellos es 1 Corintios 7:9. Necesito que alguien me consiga esa cita, y la misma persona que me lee 1 Corintios 7:9, luego me va a leer 1 Corintios 9:25. Son 2 versículos que están casi seguidos. Vamos a pedirle a... ¿Tú lo tienes, Juan? Léelo, por favor. 1 Corintios 7:9 y luego 1 Corintios 9:25. 2 formas en que el verbo, en que la palabra dominio propio se utiliza como verbo. Recuerde que cuando estamos hablando de verbo, estamos hablando de que esté implícito una acción, ¿ok? Bien. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Aleluya. No pensé en eso, Juan. 1 Corintios 9:25. Yo no sé cuál de las 2 lo ubico, pero está ahí. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bien, ahí está implícito una acción que Pablo en un momento dado establece en un orden social. Vamos a decir en un orden social, ¿ok? También la palabra dominio propio a veces se utiliza como un adjetivo, eurates, y ocurre una sola vez. Tito 1:8, ¿quién me lee Tito 1:8, por favor? Para ver cómo la palabra también se utiliza a veces como sustantivo. Es muy importante que cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos y escudriñamos la palabra, tengamos algún conocimiento de que la forma en que está escrito el versículo que estamos considerando nos va a dar una base que nos va a ayudar mucho en la interpretación o en la exégesis de las palabras y del contenido del versículo. Delia, Tito 1:8, por favor, donde la palabra dominio propio se utiliza como verbo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y hago corrección. Dije como verbo y no es como verbo, es como adjetivo. Ok, perfecto. Bien. Mire, cuando vamos a la cita que leímos inicialmente, Hechos 24:25, ahí Pablo usa la palabra eurateía, o sea, dominio propio, y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Esa forma en que Pablo está utilizando la palabra eucaristeía, o sea, dominio propio, aquí lo que se le está señalando a Félix es su castidad. Pablo le está diciendo a Félix, Félix, estás fallando en tu castidad, estás fallando en tu dominio propio. Félix, ten moderación. ¿En relación a qué? Le estaba señalando a Félix, en relación a los apetitos y a las pasiones y a las inclinaciones del hombre. ¿Y qué sucedía con Félix? Pues mire, Pablo está diciendo con esta palabra, tienes que tener una restricción a todo lo que son pasiones y todo lo que son inclinaciones malas. Y tienes que aplicar castidad y moderación en todo tu comportamiento de dominio propio cuando estás tocando lo sensual. Félix particularmente tenía un problema.
Y Pablo fue directamente a su problema, sus deseos licenciosos y su incontinencia. ¿Qué sucedía con Félix? Vivía en adulterio con Drusila, y por esa razón Pablo quiso sin duda alguna traerlo al arrepentimiento, y es cuando precisamente le señala lo que dice Hechos 24:25. Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó cuando escuchó la forma en que Pablo le estaba declarando esa palabra. Fue directo. Ok. Mire, Pablo le dice a un libertino público que tiene que tener y tiene que darle una disolución a ese comportamiento que era notorio en todo el ambiente de aquel tiempo. Cuando leímos 2 de Pedro 1:6, ahí en esa cita bíblica que leímos se está haciendo una exhortación a tener dominio propio, pero con relación a tener conocimiento y paciencia del dominio propio. Cuando esta palabra se utiliza aquí en este versículo que leímos hace un momento atrás, 2 de Pedro 1:6, el dominio propio que debemos tener conciencia es aquel que nos lleva a malas inclinaciones y a malos deseos. No debemos permitir que ninguna de esas cosas o de esos elementos sean parte de nosotros. No pueden ser parte del creyente. No pueden ser parte del creyente. Por eso es que cerramos el ciclo el fruto del Espíritu precisamente con el dominio propio. ¿Por qué? Lo hemos mencionado. Al final de toda decisión, usted como sujeto es quien decide lo que va a hacer. Y siempre vamos a un sí o a un no. Y en esa toma de decisiones tenemos que tener dominio propio. John Peter dice que la abstinencia de la lascivia del mundo, dominio propio. O sea, hay que tener abstinencia no solamente a lo sensual, sino aquello que es provocado por el mundo. Y lo sensual puede entrar por todos los sentidos: el tacto, el habla, la visión, la audición. Todos esos elementos que son parte de nuestros sentidos se activan ante lo sensual, y hay que tener dominio en esa área. Todos esos apetitos que entran a través de nuestros sentidos tienen que ser controlados. ¿Por qué? Porque si definimos pecado como errar del blanco, pues sí, pero es muy académico definir pecado como que yo erré del blanco. Pecado es todo aquello que entra a través de nuestros sentidos, nosotros lo llevamos a nuestro corazón y no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que el apetito sensual requiere un dominio propio, porque una vez entra por los sentidos, uno pone su mente en acción, y ya ahí hay una situación de falta de orden ante la presencia del Señor. En un momento dado, y parafraseando, en el Antiguo Testamento el adulterio, y aún en estos tiempos, era señalado muy dramático, con mucha firmeza. Y en una ocasión iban a apedrear a una mujer porque la encontraron en el acto, se olvidaron del hombre, pero fueron contra la mujer. Otro día decimos por qué se olvidaron del hombre. Y cuando Jesús está en la escena, salen las palabras que siempre yo sé que están llegando a su mente en estos momentos: aquel que se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces luego hace referencia a que no solamente tienes que practicar el acto, simplemente con haberlo pensado bajo la gracia, estás falto de dominio propio en lo que es referente a lo sensual. El verdadero conocimiento hacia el dominio propio te va a dar una libertad, y esa libertad de conocimiento al dominio propio te va a llevar al servicio de Dios, no a los de los falsos maestros, porque
todo lo que está fuera del orden de Dios, no importa de quién venga, no está en un perfecto dominio propio. Tiene un matiz de humanidad, y si tiene un matiz de humanidad, sea provocado por quien sea provocado el maestro, eso te va a llevar al libertinaje. El dominio propio te evita, el dominio propio controla el libertinaje que pueda haber en un momento dado sobre tu persona. Se debe ejercer el dominio propio en carácter personal. Ahora bien, cuando consideramos el último texto que leímos, que es el de Tito 1:8, donde indicamos que la palabra dominio propio estaba siendo utilizada como un adjetivo, ahí se está hablando de unas cualidades que deben tener los ancianos de la iglesia en ese texto. Entre otras cosas, los ancianos deben tener eurateo, o sea, dominio propio, o sea, una persona que domina sus impulsos y una persona que domina sus pasiones. Cuando vamos a Gálatas capítulo 5 y versículo 23, ¿quién tiene esa cita bíblica? Ahí es donde están todos los frutos del Espíritu. Gálatas 5:23. Cuando vamos a Gálatas 5:23, el dominio propio se usa en oposición, oiga bien, en oposición a todo lo que dice ahí. El dominio propio se va a oponer a la inmoralidad. El dominio propio se va a oponer a la impureza. El dominio propio se va a oponer al libertinaje. El dominio propio se va a oponer a la embriaguez que se menciona previamente como que son obras de ¿qué? De la carne. Por eso es que el creyente tiene que tener como fruto del Espíritu dominio propio. Especialmente, y perdonen que vuelva y haga referencia en lo que se refiere a los apetitos sensuales. Porque muchas veces pensamos que es simplemente dominar mi carácter. Pero hay otras cosas más por las cuales se tienen que tener dominio propio que no, bueno, son reflejos del carácter de la persona, pero que no necesariamente tienen que ver con el sujeto, sino que tienen que ver con las pasiones sensuales. Básicamente esa es la aclaración que queríamos traer con relación al dominio propio. Ahora, finaliza ese texto bíblico, dice, contra tales cosas que no hay ley. Así es que termina, contra tales cosas no hay ley. Y esa contra tales cosas, si nos vamos al idioma original, es un neutro, o sea, no hay ni masculino ni femenino, es un neutro. Si vamos a la traducción contra tales cosas, sería tointointon en griego, y eso es neutro, no es ni masculino ni es femenino. Cuando vamos a ese versículo 21, donde está esa cita, tales cosas, está haciendo referencia a la carne. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, Pablo utiliza el género neutro en el idioma original porque contra las cosas del espíritu no hay ley. Contra el fruto del espíritu no hay ley. No hay ninguna ley que prohíbe o que condene las virtudes del fruto del espíritu. ¿O hay alguna que usted conozca? No hay nada en la ley que se oponga a la gracia. Si el propósito de la ley era condenar el mal, entonces en el fruto del espíritu no hay nada que la ley pueda condenar. ¿Cuánto entienden el punto? Si el propósito de la ley era señalar lo que no estaba en orden, aquella persona que cultive el fruto del espíritu, no hay ninguna ley, ni la ley le puede señalar nada porque está en un orden correcto de acción de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay ninguna ley contra las manifestaciones del fruto del espíritu. ¿Habrá alguna ley contra el amor? Contra el dominio propio, contra el gozo, contra la paz, contra la mansedumbre. No hay ley. ¿Ok? Recuerden que se le está hablando a un pueblo en un contexto histórico que está saliendo de un judaísmo a una fe, de un cristianismo. Y hay unas raíces de ley en el fundamento del judaísmo
Y Cristo no vino a abrogar, a descartar la ley, sino a cumplir la ley en su totalidad, porque no había ningún hombre que pudiera cumplirla. Así que cerramos con esa referencia a la parte final del versículo donde habla del fruto del Espíritu, y contrastar las cosas no es ley, para que entendamos que lo que Pablo está diciendo es que la ley no le puede señalar nada al fruto del Espíritu, porque no hay nada fuera de orden o incorrecto en aquellas personas que cultivan el amor, la paz, la mansedumbre y los demás frutos, la paciencia y los demás frutos componentes del fruto del Espíritu que hemos estado estudiando. Me gustaría entonces concluir en esta noche el estudio bíblico de todo lo que hemos estado considerando en las últimas semanas. Mire, el fruto del Espíritu es un hecho, oiga bien, un hecho. O sea, cuando hablo de un hecho, es algo que es parte de nuestra experiencia, es un hecho importante en la vida cristiana. No puede ser una contemplación. Porque no podemos pretender ser cristianos contemplando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es parte del hecho de que nosotros somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me siguen? Ok, lo primero que vamos a considerar, son solamente 3 postulados. Lo primero que vamos a considerar es que existe un conflicto en el hombre entre su naturaleza carnal y el espíritu. Eso lo hemos estudiado. ¿Estamos claros en eso? Yo necesito que en esta recapitulación, por lo menos estos 3 puntos, los tengamos claros. Hay una lucha y un conflicto en el hombre entre su naturaleza carnal y el espíritu. La palabra del Señor dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de ¿qué? De la carne. Ahí está implícito que hay un conflicto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, oiga bien, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, versículo 16 y versículo 17 es el que acabo de leer. Y este conflicto es como un choque entre 2 fuerzas. 2 fuerzas que son completamente antagónicas, completamente distintas. 2 fuerzas que van hacia polos o hacia direcciones completamente opuestas. Oiga bien, la lascivia, que es provocada por el fruto, porque es provocada por la carne, es contraria totalmente a los deseos que produce el espíritu. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Y viceversa. Los deseos que produce el espíritu son completamente opuestos a los deseos que provoca la carne. Ahora bien, y hay una razón. La carne representa al hombre en su debilidad, en su humanidad, en su flaqueza, que es en oposición a Dios, y tengo que decirlo así. Y hoy en día presentamos un evangelio de verdad, sin entrar en denominaciones, sino un evangelio cristocéntrico, y el mundo no creyente no lo acepta. Se hace fuerte en que el hombre no creyente toma una reconciliación con Dios, porque es parte de ¿qué? De su naturaleza. O sea, he dicho muchas veces que cuando se sale de lo rutinario se causa estrés. Tú decirle a un pecador que deje de estar haciendo y cultivando conductas que no son propias, le causa estrés, porque él está acostumbrado a hacerlo. Yo no sé si usted tiene algún vecino que usted lo oye con la misma música, por no decir, y no estoy hablando de música de esa que tocan con instrumentos, sino con el mismo comportamiento alborotoso, bullicioso, mal hablado, por eso 24/7, peleón 24/7, sin conciencia de responsabilidad contra la familia, proyectando una imagen hacia los hijos, que eso dice, pero ¿cómo será posible? ¿Está hablando al hijo o a quién le está hablando? Y entonces, salir de ese ambiente, cuando se provoca una vertiente de fe, se le hace difícil al hombre, porque es parte de su naturaleza. ¿Ok?
son obras de la carne que están ahí, y hay una lucha entre el espíritu y la carne. Ahora, el espíritu es todo lo opuesto. En el espíritu no hay influencia humana. En el fruto del espíritu la influencia que hay es divina. El fruto del espíritu degrada completamente lo que es la impiedad de la conciencia que no tiene a un Dios como parte de su experiencia de vida. El espíritu es todo lo opuesto. Por lo tanto, la carne y el espíritu representan al hombre en una condición degradada. Por lo tanto, el poder operante de Dios, por otro lado, es quien lo puede libertar. Ahora bien, cuando se está bajo la relación de un Dios vivo, como creyente y como cristiano, quien debe estar dirigiendo nuestro comportamiento en una forma voluntaria es el Espíritu Santo. Digo en una forma voluntaria porque si usted no permite que el Espíritu Santo dirija su vida, no lo va a dirigir. O sea, el Espíritu Santo es un espíritu amigable, que va a influenciar en su vida para ayudarlo a vivir bien una vida cristiana, que nos va a dar el poder para poder cumplir la gran comisión que Dios nos ha encomendado, pero que no se va a accionar a menos que usted se lo permita. Y para que usted se lo permita, tiene que decirle sí al Espíritu y no a la carne. Siempre llegamos al momento de la decisión, sí o no. O viceversa, o le dice no a la carne y sí al Espíritu, le dice sí al Espíritu y no a la carne. Cuando la carne se le dice sí a la carne, la ejecución del hombre va hacia el mal, hacia la desobediencia. Pero cuando se le dice sí al Espíritu, entonces el hombre le está poniendo resistencia a su naturaleza. Pero no se la está poniendo desde su humanidad, porque el fruto del Espíritu proviene de aquel Dios que ha sido parte de la fe del creyente y que mora y habita en él. Dame un fuerte aplauso al Rey. Ahora bien, el segundo postulado que queremos traer como recapitulación, el primero es que existe un conflicto entre el hombre y su naturaleza carnal y el espíritu, y hemos dialogado un poco acerca de esto, ya esto lo hemos estado discutiendo anteriormente. El segundo postulado es que las manifestaciones de la carne y las manifestaciones del espíritu son totalmente diferentes. Oiga bien, la manifestación de la carne y la manifestación del espíritu son completamente diferentes. Son tan diferentes que no hay forma de confundirlas. Yo no sé por dónde está caminando su mente en estos momentos, pero si nos vamos al plano espiritual, una posesión por obra de la carne no es la misma que una toma por obra del Espíritu Santo en el ambiente espiritual. Si nos vamos al ambiente puramente humano, no es lo mismo una vida loca que vivir una vida consagrada y pía para el Señor. Ahí es mucho más fácil de definir. Ahora bien, las características de la carne, cuando hablo de manifestaciones, estoy hablando de características. Las características de la carne es una antítesis de las del espíritu. Cuando digo que es una antítesis, es todo lo que se provoca como consecuencia de lo que no debe ser parte de la conducta de una persona que está depositando su confianza en Dios. Por lo tanto, si es una antítesis, fueron conductas que hubo en nuestra vida en un momento dado antes de nosotros venir a los pies de Cristo. Y ninguno de los que está aquí puede decir que no ha vivido esa experiencia, porque todos somos nueva ¿qué? Todos somos nueva creación, todos somos nueva criatura. Cuando se habla de manifestaciones de la carne, se habla de la palabra obras. Repite conmigo, obras. Obras. Porque son hechos o actos que vienen desde el interior del hombre cuando no hay gracia de Dios. Ahora piensen cuántas obras, hechos o actos usted puede percibir de las personas no creyentes. No le voy a hablar de cuánto usted puede ver dentro de la casa siendo creyente, porque no le voy a tocar el tema, simplemente lo trae a conciencia. Pero dentro del hombre no creyente, cuántas obras y hechos y actos
uno dice, pero ¿cómo es posible? Lo vemos todos los días publicado en las noticias, que son aberraciones al comportamiento social y lo expresan como si estuviesen. ¿Usted se ha comido una piragua? Ay, ¿verdad que bueno? Como que sí, ellos lo expresan como si estuviesen comiendo una piragua, un dulce, algo completamente natural. Y cuando uno lo escucha, dice, pero ¿cómo es posible que esta persona tenga una mentalidad tan fuera de la conducta ética, moral y social que se vive, y lo ventile como si estuviese dando la noticia del más violenta que se le pueda dar, la noticia del siglo? Cada vez que se declaran como la noticia del siglo. Aleluya. Y cuando vemos, es obra de lo que es ese hombre en sí mismo, y es obra directa de que ese hombre le ha dado completamente, cuando hablo de hombre, hablo a hombre o mujer, completamente le ha dado, y la oposición, tiene una oposición completa hacia la voluntad de Dios. Y son calificadas esas obras como pecados de impureza moral. Te voy a mencionar algunos de ellos: inmoralidad, impureza, inmundicia. Y esas obras de la carne son pecados de ocultismo, idolatría, impureza, hechicerías. Y esos pecados de la carne, eso lo vemos en todos los medios, son pecados de animosidad, donde se provocan enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, sectas, envidias, homicidios. Y esas obras o manifestaciones de la carne son pecados de intemperancia, borrachera, orgía y todo lo que corre ese matiz. Y eso lo dice Gálatas 5 del 19 al 21, lo está diciendo el pastor. El resultado de las manifestaciones, como se le llaman a las manifestaciones de la carne, el resultado de las obras de la carne es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5:21. En otras palabras, no encajan en el reino de Dios los que practican tales cosas, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, nos dice Romanos 14, versículo 17. Amén. Como una antítesis a las obras de la carne, ¿qué está? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Fruto en singular. ¿Estamos claros en esto? Fruto en singular. Indica unidad. El fruto del Espíritu indica unidad. Mientras que las obras de la carne son pluralidad. El fruto del Espíritu, las obras de la carne, todo está en plural. El fruto del Espíritu es unidad. El fruto del Espíritu está en singular. Mientras que las obras de la carne te llevan a conflicto y a confusión en el individuo y en la comunidad. Porque las obras de la carne nos llevan a confusión y conflictos como individuo y con la comunidad. El fruto del Espíritu te lleva hacia armonía. Las obras de la carne luchan contra otra. Pero las manifestaciones del Espíritu Santo trabajan todas en una perfección unitaria cuyo origen es un Dios vivo. Aleluya. Es un Dios vivo. Cuando el hombre está bajo la influencia del Espíritu Santo, crece en un todo. La unidad orgánica que es producto del fruto del Espíritu no permite el crecimiento de una manifestación mientras el resto decrece. No sé si me está siguiendo. La unidad orgánica del fruto del Espíritu no permite el crecimiento de una manifestación mientras que las otras decrecen. Yo no puedo declarar amor y no tener paciencia. Yo no puedo decir que soy paciente y no tener mansedumbre. Yo no voy a decir que yo soy un saco de virtudes de dominio propio y no tengo gozo. No. Esa armonía no permite que ninguno de los elementos del fruto del Espíritu sea ni más ni menos que el otro. Son todos una unidad. No sucede así con las obras de la carne.
Las obras de la carne están en una lucha unas con las otras. Si una existe como fruto del Espíritu, las demás tienen que existir. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que queremos declarar en esta noche. Es que yo no puedo tener amor sin paciencia. No puedo tener paciencia sin mansedumbre. No puedo tener dominio propio sin gozo. Si una existe, todas tienen que existir. Dios nos ve a nosotros como una unidad totalitaria en el fruto del Espíritu. Así que si no están todos esos elementos en nosotros, pues tenemos que trabajar con esa agenda y que podamos trabajarla en el orden que Dios establece para nosotros como creyentes. ¿Sabes por qué? Ahora te lo voy a decir al revés, como dicen por ahí. Es que si una está presente, es porque todas están presentes. Y si una falta, es porque todas las demás faltan. No me puede decir a mí que usted tiene todos los elementos del Espíritu, pero no tiene mansedumbre. Y que tiene todos los elementos del Espíritu, pero no tiene paciencia. Y que tiene todos los elementos del Espíritu y prende como fósforo. ¿Ah? Que no tiene dominio propio. No, si usted no tiene dominio propio, no tiene ni amor, no tiene ni paciencia. Si usted no tiene el dominio propio, no tiene el gozo del Señor en su vida. Keila. Ok, bien, perfecto. ¿Me siguen hasta ahí? Oiga, el fruto del Espíritu no es intercambiable y tampoco es reemplazable. Si el Espíritu, oye bien, ¿cómo se llama el fruto del Espíritu? Si el Espíritu está presente, ¿quién es el que tiene que estar presente? Porque no es de nosotros. Si el Espíritu está presente, todas tienen que estar presentes. Si el Espíritu no está presente, el Espíritu no está con usted, el Espíritu de Dios no está con usted. Amén. El verdadero Espíritu de Dios no está con usted. Es más, cuando consideramos las manifestaciones de la carne, o sea, las obras de la carne, las podemos ver calificar con la palabra evidentes. O usted no ve las obras de la carne en esta sociedad, son evidentes, cualquiera la ve. Amén. No, aquí no se necesita discernimiento propio ni que tú estés jugando al hermano, es que se nota. Son evidentes porque son manifestaciones exteriores. Tú las manifiestas exteriormente. Tú ves que la persona es una bulliciosa, que tú ves que la persona es atropellante, tú ves que la persona es bueno, todas esas cosas que nosotros sabemos. Vamos a dejarlo ahí. Aleluya. No estamos juzgando, estamos simplemente Amén, señalando no a la persona, sino a la conducta. A la persona nosotros la amamos, pero la conducta que refleja es una manifestación de lo que hay dentro de su interior, obras de la carne. Ahora, la palabra evidentes no se usa en referencia al fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu no es exterior, es interior. Se produce es una cualidad espiritual. El fruto del Espíritu es una cualidad espiritual. El fruto del Espíritu es algo que es interno. El fruto del Espíritu es algo que tiene que ver con tus actitudes. El fruto del Espíritu tiene que ver con tus sentimientos. El fruto del Espíritu tiene que ver con lo bien formado que estás y solidificado sobre las rocas que es Cristo. El fruto del Espíritu no te causa resistencia para que tú puedas expresar la belleza del amor de Dios vivo sobre ti y sobre el prójimo. Y ya definimos el prójimo. No estoy diciendo que el prójimo es creyente. El prójimo es cualquiera. Es tu prójimo y es mi prójimo. Y cuando vamos entonces, teniendo eso claro, comenzamos a hablar del fruto del Espíritu. Y el primero que hablamos fue del amor. ¿Cuántos se acuerdan del amor? ¿Y qué dijimos del amor? Es un vínculo perfecto. ¿Qué dijimos del amor? Que el que ama es semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Se acuerdan de eso? El amor es vivir una vida en armonía con la ley de Dios, porque el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor.
Y después del amor, ¿qué viene? El gozo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el gozo? ¿Y qué viene junto con el gozo? La paz. Y son indispensables y tienen que acompañar, porque el gozo y la paz se aplican a las actitudes que son nobles. Si una persona ama, es porque también es una persona gozosa. Si una persona ama, es gozosa y es pacífica. Están complementadas, no puede haber una sin la otra, ¿ok? El gozo y la paz se encuentran en uno de los aspectos más interesantes de la vida en el espíritu, a saber, el gozo y la paz que nos traen a nosotros, tranquilidad emocional, tranquilidad de nuestra conciencia, tranquilidad de nuestra mente. El gozo y la paz que nos traen a nosotros, nos traen reposo del alma. El gozo y la paz que nos traen a nosotros, nos traen calma espiritual, o no le trae calma espiritual el gozo y la paz. No importa el evento que usted esté viviendo en un momento dado, que lo compunja y le remueva los fiordos del alma en cuanto a los sentimientos que usted pueda tener, porque le dolió, que le dolió. A veces nos identificamos con una pérdida de un ser querido que queremos mucho. Aún así, la paz y el gozo de mi Señor no me lo quita ninguna circunstancia. ¿Estamos claros en ese punto? Ok. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Juntos, cuando juntamos el gozo y la paz, ¿sabe lo que producen? Alegría. El gozo y la paz te produce tranquilidad. El gozo y la paz te producen esa quietud divina que es parte de tu experiencia espiritual. Luego hablamos de 3 conjuntos de elementos del fruto del Espíritu. ¿Cuáles fueron? La paciencia, la benignidad y la bondad. ¿Se acuerdan que hablamos de paciencia, benignidad y bondad? Y en este termo, o sea, en ese junte, se oye mejor junte, en ese junte, hay una escala ascendente. ¿Sabe lo que es una escala ascendente? Que va de menor a mayor. Oye bien lo que estamos diciendo. En el junte de la paciencia, de la benignidad y de la bondad hay una escala ascendente. Te la voy a explicar. La paciencia es pasiva. Vamos a darle un valor de 1 a la paciencia. La paciencia es pasiva. Vamos ascendiendo. El aguante paciente bajo injusticias infligidas por otros nos da una benignidad. La benignidad tiene una connotación de una escala mayor que la paciencia. Sí, porque tú eres paciente, pero cuando empiezan a golpearte por todos lados, entonces tu benignidad es la que se activa. Tiene una connotación en una escala ascendente mayor que la paciencia. Porque la benignidad es neutral. Sí, porque cuando te están golpeando y señalando por todos lados y tú te acoges de la benignidad, has tenido paciencia, te acoges de la benignidad, tú te quedas en neutro. Sí, porque si no te quedas en neutro va a explotar. O sea, te quedas en neutro, esperando todo lo que venga, ¿ok? Es una amable disposición hacia el vecino si es el que se está causando problemas. Es una posición neutra hacia el hijo, si es el elemento, hacia el hermano, si es el elemento, hacia la situación de trabajo, si es ese elemento. O sea, la benignidad te pone en neutro y la bondad entonces se activa. Por eso es que decimos que la paciencia, la benignidad y la bondad, las 3 van juntas, pero son en una escala creciente de benignidad, de bondad, de paciencia pasas a benignidad y de benignidad pasas a bondad, ¿ok? A beneficencia. Porque la bondad es un principio energético. Wow. Es un principio energético. La bondad es, porque no es fácil que estés pasando por unas situaciones violentas contra tu persona y que tú expreses bondad. Refléjate en Cristo. Ahí está todo. O sea, la bondad de Cristo fue tal que fue un principio energético. Mientras más lo provocaba, más paciente era.
Mientras más lo provocaban, más benignidad hay. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mientras más lo procesaban, más bondad había en él. Y ambas, sí, vale. La paciencia y la bondad son cualidades del amor cristiano, porque el amor, oye bien, y le voy a dar una oportunidad, vale, oye bien, para que lo entienda. El amor es que sufrido, es paciente, es benigno. La bondad es simplemente la benignidad puesta en acción. Eso es la bondad. La disposición de ayudar a otros en cualquier necesidad y ante cualquier situación, vale. En el perdón siempre debe existir la bondad. Tiene que estar la bondad. O sea que sería imposible perdonar y no tener bondad, digamos, en un momento circunstancial. Lo que pasa es que si no hay bondad, en la trilogía de paciencia, benignidad y bondad, estás inconcluso. Porque yo puedo tener paciencia ante un hecho. Y puedo ser benigno porque estoy soportando el hecho. Pero lo que me va a traer la acción de mi paciencia y de mi benignidad es la bondad. Si no activo la bondad, entonces es como esos que perdonan pero no olvidan. Exacto. Porque muchos dicen yo perdono pero no olvido. Sí, pero la frase tiene una doble también interpretación. Yo no voy a olvidarme de los hechos que han habido contra mi persona. Lo que pasa es que la forma en que yo voy a accionar esos hechos son con bondad. Porque no me lavaron el cerebro y se me olvidó lo que me hiciste, ¿no? Pero yo cuando provoqué perdón sobre tu persona, lo provoqué con la bondad absoluta. Yo siempre traigo el ejemplo de la persona que mató al papá de mi mamá. Bajando una quebrada en Mambiche Prieto, en un Macao, Valentín Candelaria le metió un machetazo y le tumbó la cabeza en presencia de mami. Eso a mami nunca se lo olvidó. Y la marcó bien duro. Y una vez papi iba a predicar y el pastor era Valentín Candelario, mami y papi ministrando en el altar con él. Mami se acordó de que le tumbó la cabeza a su papá. Pero la bondad, la benignidad y eso le permitió poderlo tratar y poderlo perdonar. Pero no se olvidó de ello. Ok, sí, dime. Lo que pasa es que precisamente el fruto del Espíritu es una cualidad y una característica que proviene de Dios en nosotros, porque el que perdona y no olvida es el perdón humano, pero cuando entonces el Espíritu mora en nosotros es una virtud y ahí es donde nos capacita a irnos por encima de nuestras debilidades humanas, pero son características que provienen de Dios. Por eso si no habita el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos vivir conforme a ella. Amén. ¿Algún otro comentario? Estamos terminando ya. Gracias. Bien, entonces nos falta la fidelidad y la mansedumbre. La fidelidad, cuando hablamos de la fidelidad, dijimos que es la facultad de ser que confiable. La virtud de una persona que no viola su palabra. Es quien se puede depender con toda confianza. ¿Ok? Cuando hablamos de la mansedumbre, dijimos que era la virtud que lo mantiene a uno calmado cuando se le inflige el mal. Cuando se nos hace daño, cuando somos abusados. Es cuando no debemos mostrar ni resentimiento, ni sentir amenaza, ni provocar venganza. Si eso ocurre, entonces lo que va a haber en nosotros no va a ser mansedumbre, sino va a ser arrogancia, no vamos a ser vehementes, vamos a ser amargados, vamos a ser descontrolados y vamos a ser violentos. El que no cultiva la mansedumbre lo que va a provocar es todo lo contrario, porque es una antítesis de una de la otra. Finalmente, lo que tratamos hoy, el dominio propio. Temperancia o continencia directa de los pecados que son de impureza, animosidad e intemperancia. El dominio propio significa mantenerse bajo control en todos los deseos y en todas las pasiones y en todas las circunstancias.
Y lo último que viene, después de uno tener todo eso, el fruto del Espíritu es lo que se llama temperancia. Esa es la última de las gracias que debe tener el creyente. Porque el dominio propio es el fin de ¿qué? De la vida cristiana. Ese es el dominio propio. Ahora bien, el tercer punto que quiero traer solamente en 5 minutos para concluir el estudio bíblico del fruto del Espíritu es el postulado que dice que la norma de Dios para sus hijos es que vivan de acuerdo a los principios y a las guianzas del Espíritu. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Oiga bien, ¿ha escuchado la frase andad en el Espíritu? Gálatas 5:16. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es un imperativo, eso no es optativo, eso no es una opción. Eso es directo. Andas en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que te va a libertar de la condenación de la ley, del pecado y de la muerte. Es a través del Espíritu que el hombre es capaz de cumplir las justas demandas de la ley. Quien pone su mente en las cosas del Espíritu obtiene vida y obtiene paz. Y esta vida y esta paz que obtiene significa que ha conquistado la carne con todas sus manifestaciones. Cuando a través del Espíritu que mora en el creyente, los cuerpos de nuestra humanidad son vivificados. A través del Espíritu que vive en el creyente, nosotros somos guiados por él al Hijo a Dios. Y si somos guiados por el Espíritu al Hijo de Dios, entonces nuestro testimonio es de que somos hijos de ¿qué? De Dios. El Espíritu ayuda al creyente en las debilidades. El Espíritu ayuda al creyente a orar como se debe. El Espíritu ayuda al creyente a interceder. Dice la frase con gemidos indecibles en Romanos 8:26. Y esta intercesión es conforme a la voluntad de Dios. Por medio del Espíritu el creyente mantiene la esperanza de la justicia. ¿Y cuál es la esperanza de la justicia? El amor. La acción de la justicia de Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la justicia de Dios no se hubiese hecho manifiesta a través del amor hacia el hombre, lo que hubiese habido para el hombre era juicio. ¿Ok? Así que nosotros tenemos la esperanza de la justicia basada en el amor. Oiga bien, mira cómo termina esto. La esperanza de la justicia está basada en el primer fruto del Espíritu, que es el amor. Porque Dios es ¿qué? Amor. O sea, nuestra esperanza está basada en un Dios de amor. ¿Ok? Que nos va a dar presencia, herencia y posesión. Esto está bueno para predicar. Presencia, herencia y posesión. Esto es lo que nos da Dios. Y es por el Espíritu que entonces el creyente se fortalece. ¿Fortalece en qué área? En su interior. Porque los afanes de nuestra vida nos van a marcar en nuestro exterior. Pero el exterior manifiesta la obra de la carne. Y ya no vivo yo, sino que vive aquí, Cristo en mí. Por lo tanto, yo como creyente, aunque estoy en esta carne, y aquí me machuco un dedo y lo tengo lastimado, mi espíritu se vivifica no con mi exterior, sino con mi interior. Por eso es que todavía no consigo cómo hay creyentes, lo digo con mucho respeto, para edificar, que pretenden manifestar una santidad. Y lo que le faltan son alas. Y aquí no hacen falta alas. Yo no sé si allá yo voy a tener, pero aquí no hacen falta alas. Pero bueno, no sé, no, que no las voy a tener porque yo ángel no soy. Yo soy cuerpo en mi espíritu, yo soy hombre, yo no soy ser espiritual. O sea, que ni allá voy a tener alas. No es contigo, Juan, yo sé que a veces nosotros pregamos contigo cuando haces de ángel y eso. Tranquilo. Entonces,
comenzamos a mirar a las personas por encima del hombro. Amén. Ay, ese hermano no tiene nada espiritual. En la pura carne está. En la pura carne estás tú. Tú estás más Amén. carne que él. Amén. Con esa fuerza. Está más carnú que él, porque lo que estás viendo en él es el exterior. Mientras tú ves un carnú, Dios ve una alma de salvación. Dale un Amén. fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Mientras tú ves una persona en la carne que le está señalando 20 cosas, Dios ve un hermoso creyente que es limpio por la sangre del Espíritu Santo. Entonces, lo que tú estás manifestando es lo que hay en tu corazón, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Como no tienes amor, no tienes paciencia, no tienes mansedumbre, lo que estás dando es un fruto de la carne que está dentro de ti, llamándote pseudo cristiano. Amén. Te rompes el alma, no sé qué, las rodillas, porque yo pienso que el alma no te la va a romper, buscando adoración, buscando presencia, y cuando te levantas de ahí, vienes a marcar a la creación de un Dios vivo. Dios no lo marca y lo marcas tú. Lo marcas tú. Entonces, es que yo no puedo estar cerquita de Dios atropellando a mi hermano. Amén. Yo puedo disentir, pero lo tengo que amar, respetar y valorar, aunque en algún momento dado podamos tener una opinión variada, pero el amor, la intercesión, el respeto, eso no se puede perder, eso tiene que estar ahí. Entonces, cuidado con estar señalando y hablando de los demás y pensando que estás muy conectado con la fuente, porque no estás conectado con la fuente cuando estás cuando estás señalando al prójimo. Yo no estoy hablando de que te permitas el libertinaje, no. Yo estoy hablando de que no puedes decir que eres una persona que está muy cerca de Dios y no tengas relación como Dios manda con tu hermano. Dime, ¿qué era? Precisamente el apóstol Pablo dice que cuando alguien caiga, restaurarle con espíritu de mansedumbre, poniéndote tú en su lugar porque no lo sabes, y es una cualidad del espíritu. Estamos hablando de esto. Si vives por el espíritu, tienes que también andar por el espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, sigamos marchando Amén. hacia el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Y sigamos en la fila del Espíritu. Caminando, Aleluya. moviéndote hacia esa línea, hacia esa fila, hacia ese marchar, hacia ese rango, hacia esa gloria, hacia esa posesión, hacia esa trascendencia que Dios nos da. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos finalizado el estudio del fruto del Espíritu y luego entonces trataremos, tengo que ponerme de acuerdo con Keila porque yo no voy a mis vacaciones.